¿Qué es un grupo? Son dos o más personas que interactúan entre sí y comparten normas y metas en común que rigen sus actividades. Podemos clasificarlos en tres. En primer lugar está el agrupamiento, que es un conjunto de personas que se reúnen con un intervalo de frecuencia entre reunión y reunión y que fuera de esta no tienen ningún contacto. Luego está la banda, que son los integrantes que buscan similitudes entre sí. La organización no tiene nada que ver con un tema específico, sino más bien por las características que comparten entre sí. Luego está la muchedumbre, que es un grupo de personas que se reúnen sin haber convenido previamente a reunirse. Entonces luego tenemos la clasificación según su eje efectivo e instrumental. Podemos tener dos grupos. Tenemos el grupo primario, que es el eje que los identifica, es el afectivo. Es decir, que existe una relación íntima, hay lazos personales. Realizan actividades con el fin de estar juntos, como por ejemplo la familia o los amigos. En el grupo secundario, la relación entre los miembros es formal y están regidas por instituciones políticas, jurídicas o económicas, por ejemplo, las reuniones de trabajo. Según su eje numérico, podemos clasificarlo en grupo pequeño, grupo medio y gran grupo. El grupo pequeño remite al número de sus integrantes, considerados al mismo tiempo entre 4 a 20 miembros. Debido al tamaño de este grupo, la comunicación puede ser más directa y esta facilita la conformación de grupos primarios. El grupo medio está conformado entre 15 a 40 personas y el gran grupo está conformado a partir de 40 miembros en adelante. También se puede clasificar según su eje de identidad. Por lo tanto, pueden ser grupos de pertenencia o grupos de referencia. Los grupos de pertenencia son cuando un individuo desarrolla un sentimiento de pertenencia. En estos grupos existen normas compartidas que ejercen influencia en cada uno de sus integrantes. Por ejemplo, un grupo de deportistas. En cambio, el grupo de referencia es cuando los individuos pasan por distintos grupos que les permiten orientar su conducta, incorporando normas y constituyendo su personalidad. Fases por las que pasa un grupo: orientación y formación, establecimientos de norma, etapa de conflicto, estructuración de un grupo, grupo equilibrado y eficaz, etapa final. Fase de orientación y formación. Es la primera fase que formamos parte de un grupo. Nos sentimos inquietos, buscamos orientación e información de cómo funciona el grupo. En la segunda fase, establecimientos y normas, son una serie de normas que regulan el comportamiento. Las normas deben compartirse con todo el miembro del grupo. Existen normas formales e informales. Las formales son las que regulan al grupo desde el punto de vista técnico, teniendo en cuenta las actividades que regulan el grupo. Y las informales son las relacionadas con las relaciones que generan entre miembros del grupo. Tercera fase, etapa de conflicto. Un conflicto puede surgir a través de problemas y dificultad externo que venga de afuera o interno, o puede surgir de una crisis de crecimiento a partir del cual se desarrolla la personalidad. Los conflictos pueden ser positivos y negativos, no siempre son negativos. Por ejemplo, el positivo incrementa la motivación y mejora el rendimiento del grupo. Los negativos se reducen la comunicación y aumenta la inseguridad. Habilidad para la resolución de conflictos. Regulación emocional, que saben controlar las emociones en cada momento. La comunicación, para saber expresar de manera adecuada el conflicto, pero también el saber escuchar, entender el contexto en el que se produce una situación, utilizar canales adecuados de comunicación o facilitar las redes comunicativas a las personas implicadas en una situación determinada. Empatía, para saber llegar de acuerdo. Asertividad, para expresar nuestras opiniones de formas adecuadas. Creatividad, es muy importante a la hora de resolver conflictos
y buscar alternativas adecuadas. Cooperación. Somos capaces de cooperar con otras personas. El conflicto se resolverá más rápidamente. Trabajo en equipo. Hace falta una coordinación para el trabajo de equipo, además del sentimiento de pertenencia, un objetivo y una metodología comunes. Se necesitan 5 elementos para el trabajo en equipo. Complementariedad. Lo que uno controla se complementa con lo que otro controla. Se complementa. Debe haber una coordinación entre los medios del grupo. Comunicación del tipo que sea. Adquiera confianza entre los diferentes compañeros. Compromiso en alcanzar el objetivo. Para que un trabajo de equipo sea eficiente se necesita un buen ambiente de trabajo, un número óptimo de miembros, cohesión, compromiso, reglas del grupo, consenso, preparación de trabajos. Para que un trabajo de equipo sea eficiente, puede llegar a fracasar si no se cumplen con estos puntos. Quinta fase. Grupo equilibrado y eficaz. Es la etapa de madurez del grupo. Actúa de forma equilibrada y eficaz. Sexta fase. Es la etapa final. Si se alcanzan los objetivos por lo que se había creado el grupo, este suele disolverse porque ya no tiene sentido su existencia. Cuarta fase. Estructuración de un grupo. Es una serie de elementos que determinan la estructura de un grupo. Primera, estatus sería la posición jerárquica que ocupa una persona que ocupa dentro de un grupo social que pertenece. Existe el estatus adscrito, que no podemos controlar a las personas porque viene de forma impuesta por la sociedad o por la familia. Y estatus adquirido, determinado por nuestra forma vital que ocupa dentro del grupo. Roles que desempeña cada miembro que ocupa dentro de un grupo. Los roles es la pauta de comportamiento esperada de alguien que ocupa un estatus determinado. Este puede variar según el momento de las circunstancias, si actúa solo o acompañado del grupo. Existen roles diferentes dependiendo las circunstancias. Por ejemplo, el profesor con sus alumnos cumple un rol y en su casa cumple otro rol, no es el mismo. El rol se centra según la tarea. Por ejemplo, el coordinador de un grupo, y hay muchos roles. Relacionado con los roles, hablaremos del liderazgo. Liderazgo es la capacidad que tiene un miembro dentro del grupo para influir al resto de las personas que los conforman. Es el propio grupo quien lo proclama. Un buen líder debe tener la capacidad de influir a los compañeros y de incentivarlos. Normas. Para que haya un grupo tiene que haber normas que regulen el comportamiento de todos. Cohesión grupal. Define el nivel de compromiso y unión de un grupo. Está determinado por factores internos propios de la historia compartida de los miembros del grupo o factores externos relacionados con los factores externos del grupo. Estructura que generan un grupo. Las estructuras más importantes son la estructura afectiva. El análisis sociométrico se concreta a partir de las afinidades o los rechazos que genera entre los miembros de un grupo. La estructura de poder, quien tiene más o menos poder dentro de un grupo y que por motivos son los que provocan ese poder. La estructura de comunicación, según la comunicación que haya de un grupo, funcionará de una u otra manera. Cada grupo posee características según los roles que hay dentro de ello. En primer lugar está el autoritario, que es quien determina los roles que los demás cumplirán en el grupo. Después está el rol democrático, que se encarga de escuchar y favorecer el intercambio entre los miembros. Y por último está el rol laissez-faire, es quien tiene una actitud pasiva y brinda una mínima ayuda. Luego sostenía que existe una gran importancia entre el liderazgo y los cambios que pueden surgir en grupo mediante la alteración de la estructura de esta para así facilitar el cambio
A esto se lo denomina discusión grupal. Podemos decir que este cambio en el grupo posee 3 etapas. Estas tres etapas son la deserialización, discusión grupal, el cambio o modificación y por último la recristalización, que es cuando se logra consolidar el cambio. Existen 2 conceptos que tienen gran importancia en el grupo. Por un lado, el estatus, que se define como un lugar que ocupa una persona en el sistema social, y por el otro lado, el rol, que es la posición del individuo en un conjunto interaccional. Dependiendo de la situación social, solemos ocupar distintos estatus. Podemos clasificar al estatus en 2, adscrito y adquirido. Adscrito es la posición en función de lo que una persona es, y el adquirido está asignado por una persona puede hacer. Otro de los términos que incluyen a los estatus es el del conjunto de estatus, es decir, a todos los lugares que se ocupa una persona. Al convivir en una sociedad existen distintas normas que se generan determinadas conductas previamente pautadas por los sujetos sociales. Así podemos sostener que el rol serían los comportamientos que el ocupante de una posición desarrollaría en relación a otro estatus con el que se encuentra relacionado. El sistema social garantiza el desempeño de sus roles basándose en recompensas positivas y negativas castigos. A su vez, cuando el individuo cumple con estas normas, se suele sostener que tiene un rol prescriptivo. También existe el rol subjetivo, que es la percepción que el sujeto tiene del rol. Por último, se añade el rol de desempeño, que es cuando el ocupante manifiesta una posición al interactuar con la otra posición. Los roles grupales representan la división del trabajo dentro de un grupo. Uno de los componentes más importantes del grupo es el líder, es quien tiene las responsabilidades de todo el suceder grupal. Sabemos que la situación grupal requerirá cierta conducta de intervención. Para que ésta se desarrolle son necesarias ciertas habilidades y capacidades que los integrantes deberán asumir según sus roles. Estos últimos pueden clasificarse en función de diversos aspectos. Centrados en la tarea, su función es facilitar y coordinar los esfuerzos del grupo en relación con la selección y definición de un problema común y con su solución. Mantenimiento del grupo, que busca alterar o mantener la forma de trabajo de los mismos, con la finalidad de fortalecer, regular y perpetuar al grupo en tanto grupo. Individuales, buscan satisfacer necesidades personales, representando un obstáculo para la progresión y la cohesión grupal. TELEM define al liderazgo como el conjunto de funciones por las cuales el grupo coordina los esfuerzos de los individuos. Se suele utilizar el término de líder espontáneo para denominar quien es reconocido por el grupo como el colaborador en la resolución de una situación que enfrenta al grupo a lograr los objetivos que se han propuesto o apuntalar el nivel emocional en juego. Dentro de un grupo existen 2 tipos de contrastes de coordinación. El autoritario, que está centrado en la tarea, se rige sobre el poder que le brinda su puesto desde la organización, impone su criterio y sanciones, es autócrata en las tomas de decisiones. Por otro lado, en el tipo autocrático, los roles son jugados por el líder. La coordinación democrática favorece la diferenciación, flexibilidad y permanencia de los roles asumidos alternativamente por los diferentes integrantes del grupo. Podemos sostener que en todo grupo se distingue el poder de la autoridad respecto a la temática del liderazgo. El poder posibilita la influencia en una relación interpersonal, cambios de actitudes, de intereses, y la autoridad está pautada socialmente de la organización. Los miembros, al estar atravesados por lo social y reproducir esta relación, le otorga autoridad al conductor. Algunas fuentes de poder son la coerción, recompensas y castigos, la legalidad psicológica originada en la figura paterna, el efecto y prestigio que dan el lugar, el poder de referencia, y por último, el conocimiento da lugar al poder experto. Para finalizar, es importante destacar que un grupo es una totalidad, es decir, una estructura que no es un conjunto de individualidades.
se desarrolle, son necesarias ciertas habilidades y capacidades que los integrantes deberán asumir según sus roles. Estos últimos pueden clasificarse en función de diversos aspectos. Centrados en la tarea, su función es facilitar y coordinar los esfuerzos del grupo en relación con la selección y definición de un problema común y con su solución. Mantenimiento del grupo, que busca alterar o mantener la forma de trabajo de los mismos, con la finalidad de fortalecer, regular y perpetuar al grupo en tanto grupo. Individuales, buscan satisfacer necesidades personales, representando un obstáculo para la progresión y la cohesión grupal. TELEM define al liderazgo como el conjunto de funciones por las cuales el grupo coordina los esfuerzos de los individuos. Se suele utilizar el término de líder espontáneo para denominar quien es reconocido por el grupo como el colaborador en la resolución de una situación que enfrenta al grupo a lograr los objetivos que se han propuesto o apuntalar el nivel emocional en juego. Dentro de un grupo existen dos tipos de contrastes de coordinación. El autoritario, que está centrado en la tarea, se rige sobre el poder que le brinda su puesto desde la organización, impone su criterio y sanciones. Es autócrata en las tomas de decisiones. Por otro lado, en el tipo autocrático, los roles son jugados por el líder. La coordinación democrática favorece la diferenciación, flexibilidad y permanencia de los roles asumidos alternativamente por los diferentes integrantes del grupo. Podemos sostener que en todo grupo se distingue el poder de la autoridad respecto a la temática del liderazgo. El poder posibilita la influencia en una relación interpersonal, cambios de actitudes, de intereses, y la autoridad está pautada socialmente de la organización. Los miembros, al estar atravesados por lo social y reproducir esta relación, le otorga autoridad al conductor. Algunas fuentes de poder son la coerción, recompensas y castigos, la legalidad psicológica originada en la figura paterna, el efecto y prestigio que dan el lugar, el poder de referencia, y por último, el conocimiento da lugar al poder experto. Para finalizar, es importante destacar que un grupo es una totalidad, es decir, una estructura que no es un conjunto de individualidades.